La situación de la vivienda en España ha alcanzado niveles críticos y afecta a millones de ciudadanos de manera directa. Para entender la magnitud del problema, es necesario analizar tanto las cifras del mercado inmobiliario como las políticas que lo regulan, y cómo estas políticas han influido en los precios y la disponibilidad de vivienda en los últimos años. Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en España existen actualmente más de 3 millones de viviendas vacías, pero a pesar de esto, el precio medio de venta ha seguido aumentando, y la demanda se concentra en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Este desequilibrio entre oferta y demanda tiene múltiples causas, incluyendo la especulación, la inmigración, los bajos salarios y la falta de incentivos para que los propietarios pongan sus inmuebles en alquiler. La Ley de Vivienda, aprobada recientemente por el Gobierno, pretende regular los precios del alquiler y proteger a los inquilinos, pero sus críticos argumentan que genera desconfianza y reduce la oferta, al mismo tiempo que no aborda los problemas estructurales del mercado. Por ejemplo, los fondos de inversión inmobiliaria, conocidos como fondos buitre, poseen miles de viviendas en las principales ciudades, y muchos de estos inmuebles se mantienen cerrados o se alquilan a precios altos para maximizar beneficios. Esto reduce drásticamente la disponibilidad de vivienda accesible y crea una presión inflacionaria sobre los precios. En Barcelona, según datos del ayuntamiento, más del 50% de las viviendas vacías pertenecen a particulares con alto poder adquisitivo y a grandes empresas. En consecuencia, aunque exista la percepción de que no hay casas, la realidad es que la vivienda está concentrada en manos de unos pocos, y la regulación actual no incentiva su puesta en el mercado de manera asequible. La Ley de Vivienda establece límites de precios en zonas consideradas tensionadas, lo que significa que los arrendamientos no pueden superar ciertos valores. Sin embargo, estudios del Instituto de Estudios Económicos muestran que esta regulación provoca que los propietarios retiren sus viviendas del alquiler por miedo a sanciones o a obtener beneficios insuficientes, exacerbando la escasez. La situación se agrava cuando se consideran los costes de los desahucios y los seguros de impago, que pueden superar varios miles de euros por vivienda, haciendo que incluso pequeños propietarios se abstengan de alquilar. Además, los salarios no han acompañado el aumento del precio de la vivienda. El salario medio en España es de aproximadamente 14.000 euros brutos anuales para un trabajador medio, mientras que el precio medio de una vivienda nueva ronda los 300.000 euros, lo que representa más de 20 años de ingresos sin descontar impuestos y gastos de vida, una proporción insostenible para la mayoría de la población. Esta situación ha llevado a que los jóvenes y las familias de clase media dependan de ayudas públicas o se vean obligados a alquilar en condiciones desfavorables. En paralelo, la escasez de vivienda social ha sido notable. En 1997 se construyeron más de 85.000 viviendas protegidas, mientras que en 2023 apenas se han construido 8.646. Esta caída del 90% en la producción de BPO evidencia la falta de compromiso histórico del Estado para garantizar vivienda asequible a largo plazo. Otro factor que influye en el mercado es la especulación. Cuando los precios suben, inversores privados y fondos adquieren propiedades con la expectativa de que los valores continúen aumentando, reduciendo así la oferta para uso residencial real y fomentando la acumulación de riqueza en manos de pocos. El impacto de la inmigración también es un tema recurrente en los debates sobre vivienda. España ha recibido un flujo constante de personas que buscan oportunidades laborales y educativas, lo que incrementa la demanda en áreas urbanas. Sin embargo, este aumento poblacional no ha sido acompañado por una expansión proporcional de la oferta de vivienda, ni pública ni privada, generando congestión en el mercado. En cuanto a la legislación, la Ley de Vivienda establece sanciones para los propietarios que incumplan los límites de precios y promueve la creación de vivienda social mediante colaboración público-privada. Sin embargo, según informes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, estas medidas son insuficientes y no atacan las causas estructurales del problema, como la concentración de la propiedad y la falta de incentivos para construir nuevas viviendas accesibles. La banca también tiene un papel importante en la crisis. La banca fraccionaria y los ciclos de crédito
han influido históricamente en la burbuja inmobiliaria. Durante la crisis de 2008, se produjo un estallido que dejó a miles de familias sin vivienda y provocó una caída en la construcción de BPO, cuyos efectos todavía se sienten. A día de hoy, los créditos hipotecarios son más restrictivos y los bancos solo financian a quienes tienen ingresos elevados, dificultando aún más el acceso a la vivienda para jóvenes y familias de clase media. Los precios del alquiler, por su parte, han aumentado hasta un 100%, en algunos casos respecto a hace 10 años, mientras que los ingresos de los inquilinos se mantienen estancados. Según el Instituto Nacional de Estadística, el incremento medio de los alquileres en las grandes ciudades supera el 7% anual, muy por encima de la inflación general, lo que evidencia una presión insostenible sobre las familias. Además, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos ha ampliado la duración de los contratos y favorecido la permanencia de inquilinos con dificultades económicas, lo que desincentiva a los propietarios y reduce la oferta disponible. La rehabilitación de viviendas también es un área que requiere atención. En muchas ciudades y pueblos existen edificios abandonados o en mal estado, que podrían ser rehabilitados para aumentar la oferta de vivienda. Sin embargo, la burocracia y la falta de incentivos económicos impiden que estas iniciativas prosperen. El patrimonio histórico y arquitectónico podría jugar un papel importante en la solución si se implementaran políticas eficaces que fomenten la restauración y el uso residencial de edificios vacíos. La transparencia en la gestión del mercado también es clave. La información sobre el número real de viviendas vacías, los precios y las condiciones de alquiler es fragmentaria y a menudo sesgada. Esto dificulta que los legisladores y ciudadanos tomen decisiones informadas. Además, los impuestos sobre la propiedad y el suelo, aunque justificables como fuente de financiación pública, pueden tener efectos perversos al encarecer la vivienda y desincentivar la inversión en alquiler. Otra medida controvertida ha sido la regulación de los pisos turísticos. Aunque representan un porcentaje pequeño del mercado, se han convertido en un chivo expiatorio para los problemas de vivienda. La evidencia indica que su impacto sobre los precios es limitado y que los problemas reales derivan de la especulación, la falta de vivienda social y los bajos salarios. La solución al problema de la vivienda no es sencilla y requiere un enfoque multifactorial. En primer lugar, es necesario aumentar la construcción de vivienda, tanto pública como privada, especialmente en áreas con alta demanda y precios elevados. Esto requiere eliminar trabas burocráticas, facilitar la obtención de licencias y ofrecer incentivos fiscales a constructores que desarrollen proyectos de vivienda asequible. En segundo lugar, se deben revisar las políticas de alquiler. La regulación de precios puede ser útil en zonas muy tensionadas, pero debe implementarse de manera que no desincentive a los propietarios. La combinación de incentivos económicos y protección jurídica puede fomentar que más viviendas estén disponibles para arrendamiento. En tercer lugar, la rehabilitación de edificios abandonados y el uso eficiente del parque existente es crucial. Programas de ayudas públicas y préstamos a bajo interés pueden permitir a propietarios invertir en la mejora de sus inmuebles y ponerlos en el mercado de manera asequible. Por último, la transparencia y el acceso a información confiable son esenciales. Conocer el número real de viviendas vacías, los precios y las condiciones del mercado permite diseñar políticas más efectivas y que realmente beneficien a los ciudadanos. Es importante destacar que la crisis de la vivienda en España no es un fenómeno aislado. Otros países europeos y Estados Unidos enfrentan problemas similares, donde la especulación, la concentración de la propiedad y la falta de salario real para adquirir vivienda generan tensiones en el mercado. En España, la situación es particularmente crítica debido a la combinación de bajos salarios, impuestos elevados, escasez de vivienda social y políticas regulatorias que no abordan los problemas de fondo. El debate público refleja esto. Mientras algunos defienden la intervención estatal para proteger a los inquilinos, otros argumentan que la solución está en la libertad de mercado y la eliminación de barreras burocráticas. Datos recientes muestran que los fondos de inversión poseen más de 300.000 viviendas en las principales ciudades, muchas de ellas vacías o alquiladas a precios prohibitivos.
Este fenómeno contribuye a la inflación inmobiliaria y limita el acceso de familias jóvenes y trabajadores con ingresos medios. En conclusión, la crisis de la vivienda en España es un problema estructural que requiere medidas integrales. Aumentar la oferta de vivienda, fomentar la rehabilitación de inmuebles, revisar la regulación del alquiler y garantizar transparencia y seguridad jurídica. Sin abordar estos factores, las políticas actuales solo servirán para agravar la escasez y la presión sobre los precios, mientras millones de ciudadanos continuarán enfrentando dificultades para acceder a una vivienda digna. Solo con una combinación de políticas inteligentes, inversión pública y privada y participación ciudadana, será posible revertir la tendencia y garantizar que la vivienda vuelva a ser un derecho accesible para todos los españoles. La historia reciente demuestra que cuando se descuida el equilibrio entre oferta y demanda, los precios se disparan y se genera un círculo vicioso de especulación y desigualdad. España se enfrenta a un momento crítico en su política de vivienda, y las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán el acceso a la vivienda de toda una generación. Es fundamental que los ciudadanos comprendan las cifras y las causas reales de la crisis, y que las políticas se orienten a soluciones sostenibles y equitativas. La ley de vivienda debe ser evaluada no solo por su intención, sino por sus efectos reales sobre el mercado, y es necesario un debate informado basado en datos, cifras y evidencia objetiva. La transparencia, la inversión y la reforma estructural son la única vía para garantizar que la vivienda deje de ser un lujo inaccesible y vuelva a ser un derecho garantizado para todos los españoles. La experiencia internacional muestra que los mercados regulados correctamente, con incentivos a la construcción y protección a los inquilinos, pueden equilibrar oferta y demanda, manteniendo precios asequibles y estimulando la inversión. España tiene recursos, conocimiento y experiencia para implementar medidas similares, pero requiere voluntad política y consenso social. Finalmente, es crucial recordar que la vivienda no es solo un activo financiero, sino un derecho humano básico. La política debe reflejar esta prioridad y buscar soluciones que beneficien a la mayoría, no solo a una minoría con poder adquisitivo. La combinación de construcción de vivienda, incentivos fiscales, regulación equilibrada, rehabilitación de edificios y transparencia puede cambiar la tendencia y garantizar un futuro donde la vivienda sea accesible y sostenible para todos los ciudadanos, evitando que la especulación y la concentración de propiedad continúen generando desigualdad y exclusión. La ley de vivienda es solo una pieza dentro de un rompecabezas complejo que requiere análisis profundo, datos fiables y políticas efectivas. Solo con medidas integrales y basadas en evidencia, España podrá revertir la crisis y garantizar que la vivienda cumpla su función social esencial. La implicación de los ciudadanos también es clave. La participación en los procesos de decisión, la presión sobre los responsables políticos y la vigilancia del cumplimiento de la ley son fundamentales para asegurar que las políticas tengan el impacto deseado. La educación y la información sobre el mercado inmobiliario permiten a las personas tomar decisiones más informadas sobre alquiler, compra e inversión, contribuyendo a un sistema más justo y eficiente. En resumen, la situación de la vivienda en España refleja problemas estructurales que requieren soluciones estructurales. Aumento de oferta, rehabilitación de inmuebles, regulación equilibrada, incentivos fiscales y transparencia total. Sin esto, la crisis continuará, los precios subirán y millones de ciudadanos seguirán excluidos del acceso a una vivienda digna. La ley de vivienda debe ser un instrumento de solución, no un generador de problemas adicionales. La evidencia y las cifras son claras. El futuro del mercado depende de políticas inteligentes, inversión sostenida y compromiso ciudadano para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un lujo inaccesible. Solo así, España podrá superar la crisis inmobiliaria y garantizar un mercado justo y equilibrado para todos. La construcción, la inversión privada, la planificación urbana eficiente y la rehabilitación de edificios abandonados son componentes esenciales de un enfoque integral. Los gobiernos deben priorizar estas acciones y aprender de experiencias internacionales exitosas, adaptándolas al contexto español.
En definitiva, abordar la crisis de la vivienda requiere un compromiso conjunto de autoridades, inversores y ciudadanos para lograr un mercado sostenible, accesible y justo, garantizando que todos los españoles puedan acceder a una vivienda digna y que el problema deje de ser un obstáculo generacional para el bienestar social y económico del país. Además de los factores ya mencionados, otro aspecto crucial a considerar es la influencia de la política fiscal en el mercado inmobiliario. Los impuestos sobre la propiedad, el suelo y las transmisiones patrimoniales generan un efecto directo sobre el precio de las viviendas y la disposición de los propietarios a alquilar o vender. El impuesto sobre bienes inmuebles, o IBI, creado en 1990, se ha convertido en un factor que incrementa el coste de mantener una vivienda y que, indirectamente, encarece los alquileres y la venta. La eliminación o reducción de ciertos impuestos podría incentivar que más propietarios pongan sus viviendas en alquiler, aumentando la oferta disponible y reduciendo la presión sobre los precios. Otro elemento que no puede ser ignorado es la brecha entre el salario medio y el coste real de la vivienda. En Madrid, por ejemplo, el salario medio neto mensual ronda 1.500 euros, mientras que el alquiler de un piso de 2 dormitorios en una zona media alcanza los 1.000 euros. Esto significa que una familia necesitaría dedicar más del 60% de sus ingresos solo para cubrir el alquiler, una proporción claramente insostenible y que obliga a buscar soluciones alternativas, como compartir vivienda o mudarse a municipios periféricos con menor coste, lo que a su vez genera problemas de movilidad y transporte. La escasez de vivienda también tiene un impacto directo sobre la economía en general. Cuando los ciudadanos destinan una parte excesiva de sus ingresos a pagar alquiler o hipoteca, disminuye su capacidad de consumo en otros sectores, afectando la demanda interna, la inversión y la estabilidad económica. Por eso, la crisis de la vivienda no es solo un problema social, sino también un problema macroeconómico que requiere atención inmediata. La participación de grandes inversores y fondos internacionales también contribuye a la distorsión del mercado. La compra de múltiples inmuebles por parte de estos actores con fines de inversión provoca que la vivienda se convierta en un activo financiero más que en un bien de uso habitacional. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los grandes fondos poseen actualmente más de 300.000 viviendas en España, y muchas permanecen vacías o se alquilan a precios superiores al mercado, con la finalidad de maximizar la rentabilidad. Esto genera una doble consecuencia. Por un lado, aumenta los precios, y por otro, limita el acceso a la vivienda para los ciudadanos de ingresos medios y bajos. En paralelo, la Ley de Vivienda pretende proteger a los inquilinos mediante la limitación de precios y la regulación de contratos. No obstante, la evidencia indica que las restricciones excesivas pueden generar efectos adversos, como la retirada de viviendas del mercado, la reducción de inversión en mantenimiento y la menor disposición de nuevos actores a ofrecer alquiler. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre protección al inquilino e incentivos al propietario. Otro problema crítico es la falta de planificación urbana eficiente. En muchas ciudades, la expansión urbana se ha realizado de manera desordenada, con pocos incentivos para construir viviendas asequibles en zonas céntricas y con buena accesibilidad. Esto obliga a los ciudadanos a desplazarse largas distancias para acceder a servicios y empleo, generando estrés, pérdida de tiempo y aumento de costes en transporte, afectando directamente la calidad de vida. La rehabilitación de edificios antiguos y vacíos podría ser una solución efectiva. Programas públicos y privados de restauración no solo aumentan la oferta de vivienda, sino que también contribuyen a la revitalización de barrios, la creación de empleo y la preservación del patrimonio histórico. Sin embargo, la burocracia, la falta de incentivos y los elevados costes iniciales suelen desalentar estas iniciativas. La transparencia es otro factor que determina la eficacia de las políticas. Sin información confiable sobre el número real de viviendas vacías, precios y ocupación, es imposible diseñar soluciones efectivas. Por ello, el gobierno y las administraciones locales deberían implementar registros completos y accesibles, lo que permitiría identificar áreas prioritarias y diseñar medidas adaptadas a la realidad del mercado.
La crisis de vivienda también tiene un componente social. Los jóvenes y las familias que no pueden acceder a vivienda digna experimentan frustración, estrés y disminución de oportunidades económicas. Esto genera desigualdad intergeneracional, ya que los ciudadanos que heredan propiedades tienen una ventaja considerable sobre aquellos que deben enfrentar precios prohibitivos. La concentración de la propiedad en pocas manos, unida a la especulación, incrementa la desigualdad y limita la movilidad social. La experiencia internacional muestra que los países que han equilibrado regulación, incentivos a la construcción y políticas fiscales han logrado mantener un mercado accesible y sostenible. Por ejemplo, Alemania ha combinado regulación de alquiler, incentivos fiscales y promoción de vivienda social, manteniendo precios estables y acceso para múltiples generaciones. España podría adaptar lecciones de este tipo, teniendo en cuenta sus particularidades culturales, económicas y demográficas. Los seguros de impago y las garantías exigidas a los propietarios también afectan la disponibilidad de vivienda. Muchos pequeños propietarios deciden retirar sus inmuebles del mercado ante el riesgo de impago, los costes legales y los largos procesos de desahucio, especialmente en el contexto de leyes que favorecen la permanencia de inquilinos en dificultades económicas. Esto reduce la oferta y aumenta la presión sobre los precios, creando un círculo vicioso difícil de romper sin medidas integrales. La vivienda turística, aunque polémica, representa solo un porcentaje pequeño del mercado, y su impacto real en los precios es limitado. Los medios de comunicación a menudo la señalan como culpable de la crisis, pero la evidencia sugiere que los factores estructurales, como la especulación y la concentración de propiedad, son mucho más determinantes. En cuanto a los jóvenes, la imposibilidad de acceder a vivienda propia retrasa la emancipación y la formación de familias, generando consecuencias demográficas y económicas a largo plazo. La planificación urbana y las políticas de vivienda deben considerar estos efectos y fomentar el acceso a vivienda asequible para garantizar la estabilidad social y económica. La intervención del Estado debe ser estratégica y basada en evidencia. Medidas como incentivos fiscales, subsidios directos, construcción de vivienda social y promoción de rehabilitación son herramientas que, si se implementan correctamente, pueden equilibrar el mercado y reducir la presión sobre los ciudadanos de ingresos medios y bajos. La ley de vivienda debe ser revisada constantemente para evaluar su eficacia y corregir posibles efectos adversos, garantizando que la regulación no se convierta en un obstáculo para la inversión y la oferta de vivienda. La educación y la información a los ciudadanos también juegan un papel importante. Conocer las cifras reales, los derechos y las obligaciones permite tomar decisiones informadas sobre alquiler, compra e inversión, fortaleciendo el mercado y reduciendo conflictos sociales. La política de vivienda en España debe equilibrar múltiples factores: construcción de nuevas viviendas, rehabilitación de inmuebles existentes, regulación de alquiler, incentivos fiscales y transparencia. Solo un enfoque integral puede garantizar que la vivienda deje de ser inaccesible y vuelva a cumplir su función social. Es fundamental que los ciudadanos comprendan que el problema no se resuelve únicamente con leyes restrictivas o limitaciones de precios. La crisis requiere acción coordinada entre el sector público y privado, con políticas basadas en datos y evidencia, fomentando la inversión responsable y la disponibilidad de vivienda. Los debates sobre vivienda suelen polarizarse entre intervención estatal y libertad de mercado, pero la solución efectiva requiere una combinación de ambas estrategias. La protección de los inquilinos y la seguridad jurídica para los propietarios son componentes esenciales de un sistema equilibrado. Además, es importante tener en cuenta la migración interna y externa. España ha recibido un flujo constante de personas que buscan oportunidades, aumentando la demanda en zonas urbanas. Esto hace aún más necesario planificar y construir viviendas suficientes para satisfacer la demanda sin generar desequilibrio. La colaboración entre administraciones locales, comunidad autónoma y Estado central es crucial para coordinar políticas de suelo, construcción y rehabilitación, evitando duplicidades y garantizando eficiencia en la inversión pública. La rehabilitación de viviendas abandonadas ofrece múltiples beneficios. Aumenta la oferta,
preserva el patrimonio histórico, revitaliza barrios y genera empleo. Sin incentivos adecuados y simplificación de trámites, estas oportunidades se pierden, agravando la crisis y dejando inmuebles vacíos mientras familias carecen de vivienda. El papel de los bancos y la financiación también es determinante. Los créditos hipotecarios deben ser accesibles y sostenibles, evitando prácticas que incrementen la exclusión de jóvenes y familias con ingresos medios. La estabilidad financiera de los bancos, combinada con políticas de vivienda efectivas, puede garantizar un mercado saludable y accesible. La concentración de propiedad, especialmente en manos de grandes fondos, genera distorsiones que requieren atención. La diversificación de propietarios, el incentivo a pequeños arrendadores y la protección jurídica adecuada pueden aumentar la oferta y mejorar el equilibrio del mercado. Por último, la participación ciudadana es clave. La presión social, la vigilancia de políticas y la implicación en procesos democráticos pueden influir en la toma de decisiones, asegurando que las leyes y regulaciones respondan a las necesidades reales de la población. La ley de vivienda debe ser un instrumento para equilibrar derechos y responsabilidades, proteger a los ciudadanos y fomentar la inversión responsable. La solución a la crisis inmobiliaria española requiere esfuerzo conjunto, coordinación, planificación y medidas integrales. Solo así será posible garantizar que la vivienda sea un derecho accesible para todos y que la especulación y la concentración de propiedad no perpetúen la desigualdad. En conclusión, el mercado de vivienda en España enfrenta desafíos históricos: altos precios, escasez de oferta, especulación, salarios insuficientes y leyes que necesitan ajustes. Abordar estos problemas requiere un enfoque integral que combine regulación inteligente, incentivos económicos, rehabilitación de inmuebles, transparencia y participación ciudadana. La educación sobre el mercado, la planificación urbana eficiente y la inversión responsable son fundamentales para lograr un equilibrio sostenible. Solo con estas medidas será posible garantizar el acceso a vivienda digna, reducir desigualdades y estabilizar un mercado que actualmente genera tensiones sociales y económicas. El futuro depende de decisiones inteligentes y acción coordinada entre todos los actores implicados: gobierno, administraciones locales, sector privado y ciudadanos. La crisis de la vivienda puede superarse si se actúa de manera efectiva, basada en evidencia y con compromiso real. La ley de vivienda es solo un paso dentro de un proceso mucho más amplio que requiere planificación, inversión y voluntad política. Para concluir, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que debería resolverse la crisis de la vivienda en España? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita si te ha gustado este análisis profundo sobre la ley de vivienda, para recibir más contenido con cifras, datos reales y fuentes confiables sobre los temas que realmente afectan a los ciudadanos. Tu participación es fundamental para que podamos seguir generando información útil, veraz y que ayude a comprender mejor los problemas que vivimos a diario en el mercado inmobiliario español.